Muy buenos días a todos. Bueno, primero me disculpo. Son las 9:44 hora Bogotá, es decir, 10:44 hora Nueva York. Usualmente este video se graba eh, una hora antes, de hecho, pero tuve problemas con mi internet y con mi computador justo hoy en la mañana. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer nuestra sesión de apertura lo más rápido posible para trasladarnos al escenario de inversiones o al escenario bursátil de lo más rápido posible. Bueno, en cuanto al calendario económico, hoy tenemos una agenda muy vacía. Si nos damos cuenta, tenemos pues el PIB de Alemania en su variación trimestral y en su variación anual. Lo que nos reporta son datos positivos, como era lo esperado, teniendo en cuenta el periodo de recuperación que está viendo Europa. Una muy buena recuperación para Alemania, unos crecimientos realmente pues, bastante buenos. Se esperaría que para la siguiente lectura sean unas lecturas son mejores. Pasamos de una lectura de -3,4 a un crecimiento, una lectura actual de 9,8%. Adicionalmente, se revelaron las ventas de viviendas nuevas para julio en Estados Unidos, mostrando una variación positiva de 708.000 contra el dato anterior cercano a 701.000. Entonces, bastante positivo esto. Demuestra uno de los datos interesantes que demuestra y que el mercado estaba esperando eh, eh, en relación bueno, pues a la salida del mercado de esas dinámicas de baja demanda en determinados bienes de largo plazo que no le convenían para nada a Estados Unidos. Em, ¿Qué vamos a tener el día de hoy interesante? Pues las reservas semanales de crudo, las reservas de semanales de crudo de parte de la API y pues algunos datos interesantes para Nueva Zelanda, pero en general no tenemos muchos datos el día de hoy. Los índices apuntan a la apertura a la alza, sobre todo los índices accionarios. Tenemos un ligero retroceso en Europa por parte del IBEX 35, pero en general nos ubicamos en un terreno positivo. Y eso también hay que mencionar que, aunque no lo tenemos en pantalla, de los índices que mejor les está yendo son las acciones chinas que han registrado su mejor jornada desde este año, ya que hay muchos cazadores de oferta. Recordemos que a principio de mes, inclusive si a principio de mes, vimos unas caídas abruptas en la renta variable china, sobre todo porque el gobierno está anunciando nuevas medidas regulatorias y eso puso determinados valores o determinadas acciones en niveles mínimos que en este momento están siendo aprovechadas por los inversionistas, sobre todo también por una mejor actuación o una mejor perspectiva del desarrollo del COVID-19 en China, que cada vez tiene un mejor panorama, saliendo cada vez de las restricciones y apuntando más hacia la apertura gradual de la economía. Entonces, en general, la confianza china está bastante positiva el día de hoy. Estamos en máximos en algunos valores. Por ejemplo, Alibaba sube un 5% antes de la apertura del mercado, bastante importante. Em, eh, por otra parte, me gustaría mencionar el panorama político, de decisiones políticas financieras en Estados Unidos antes de avanzar al resto de mercados. Los demócratas están atascados en este momento con las leyes de gasto. El día de ayer hubo una jornada de discusión muy larga acerca, bueno, en general de las leyes de los proyectos de gasto bipartita. Recordemos que aunque ya se aprobó el proyecto de ley bipartidista de gasto de infraestructura por 550.000 millones de dólares, pues digamos que aún hay ciertas tensiones para el desarrollo de un proyecto de ley de la Cámara de Representantes para que se apruebe el paquete de gastos de 3,5 billones de dólares. Entonces, aún hay mucho que analizar, aún hay mucho que entender en cuanto al desarrollo del Senado en Estados Unidos, y el mercado va a estar muy pendiente de esto. ¿Por qué? Porque si estas leyes se llegan a aprobar, van a estar respaldadas de otras leyes, pues para la obtención de ese dinero. Por ejemplo, el aumento de tasas impositivas en sectores, em, por ejemplo, como el financiero, que no se verían con muy buenos ojos. Entonces hay que hacerle el seguimiento adicional a esto. Em,
Como les digo, las acciones apuntan al alza. Muy buena apreciación del día de hoy para el Nasdaq, que se aprecia un 0,37, el Dow Jones se aprecia un 0,20%, el S&P 500 se aprecia un 0,24%, el DAX alemán se aprecia un 0,35%, el índice dólar cae ligeramente el día de hoy, un 12%, y el IBEX 35, como uno de los pocos índices que cae hasta ahora, cae un 0,20. Si nos vamos a las materias primas, pues tenemos un buen comportamiento, sobre todo por mejores perspectivas de la economía china. El petróleo Brent se está apreciando un 2%, mostrándose muy cerca de los $70. De igual manera, el petróleo WTI se acerca a los $67,19 con una precisión del 0,36%. El café tiene hoy un periodo de recuperación, una apertura de recuperación con una precisión del 2%. Otra materia prima que nos sorprende el día de hoy es la plata con una precisión del 1,17 y el cobre con una precisión del 1,3. En general, los mercados de materias primas están bastante positivos el día de hoy. Tengo que mencionar que pues el oro, a pesar de que se mantiene positivo ya en varias sesiones, no muestra ninguna fortaleza para apreciarse con alguna fuerza clara. El escenario en criptomonedas es ligeramente negativo el día de hoy, y digo ligeramente porque aunque tenemos un periodo correctivo en el que el escenario está mayoritariamente en números rojos, igual estamos en cuotas muy altas. Básicamente en lo personal, esto solamente podría llegar a ser un periodo correctivo, un periodo de testeo de soportes importantes para luego ir a buscar cuotas más altas. Vamos a ver cómo está el mercado, pero igual las criptomonedas están en unos niveles muy altos en promedio. En caídas interesantes, por supuesto, sí, pero con la precisión que les acabo de mencionar. Bitcoin cae hasta ahora con un menos 2,21%, Ethereum cae en 2%, IOTA cae en 2% también, y Litecoin, por ejemplo, cae en 3%, variaciones muy similares entre todas las criptomonedas, pero estamos en niveles altísimos en su cotización. En cuanto a las divisas, el día de hoy no estamos presentando mayores variaciones. Sí, tengo que resaltar que el dólar australiano se está apreciando un 0,82% contra el dólar americano, y que el dólar americano está cayendo contra el dólar canadiense, que está viviendo un día de apreciación por los muy buenos precios del petróleo. Eso es lo que hay que tener en cuenta para el día de hoy. Me gustaría también mencionar para el largo plazo, recordemos que este año se vivió una gran escasez por chips. Y pues bueno, Samsung, el gigante coreano, está apuntando una fuerte inversión para que este tema se solucione por lo menos en el mediano plazo. Unas noticias bastante interesantes en cuanto al sector tecnológico. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Reitero mis disculpas por la hora en la que se está haciendo la sesión de apertura. Hay veces que no, hay cosas que uno no puede controlar, pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero tengan un muy buen día. Hasta luego.